Había vivido un infierno durante un año, sin saber que la culpable vivía en mi propia casa. Hace unos años, como en el 2015, mi hijo el mayor, que tenía 25 años, se había comprometido con una chica de 22 años que había vivido económicamente bien. Sus padres habían tenido el privilegio de haber estudiado y formarse como profesionales. Por eso mismo había tenido las comodidades que ella siempre quería. Sus padres, cuando se enteraron que estaba esperando un bebé de mi hijo, lo echaron de su casa para que madurara y se volviera más responsable. Yo con mi hijo no iba a ser tan dura, y por eso fue que le recibí a ambos que vivieran en la casa, más aún sabiendo que la niña estaba esperando un bebé de mi hijo. Yo contenta, iba a tener un nieto o nieta con quien poder pasar el rato y a quien poder consentir. Mis hijos ya estaban mayorcitos, el menor tenía 17 años. Ya no es lo mismo cuando tus hijos crecen y te dejan de lado. Siempre buscan relacionarse con amistades y prefieren estar fuera de casa todo el día. No he sido una madre tan exigente con la educación de mis hijos, pero cuando se requería, era muy mala y mis hijos terminaban respetándome, porque a final de cuentas saben que lo que hacía era por su bien y que tenía la razón. Con mi esposo habíamos logrado construir departamentos y es de eso mismo que nosotros nos beneficiamos para los gastos diarios. Muy aparte de eso, mi esposo se dedicaba a la organización de eventos en diferentes partes de la ciudad. Yo hace 8 años dejé de trabajar porque había resbalado subiendo las escaleras y, producto de los golpes, había quedado mal con mi cadera y no puedo hacer mucho esfuerzo porque empiezan los dolores. Mi casita es de 2 pisos y el primero lo ocupaba yo con mi esposo y mi hijo el menor. El segundo lo ocupaba mi hijo el mayor con mi nuera. En los gastos de la comida mi hijo también aportaba. No era mucho, pero de todas maneras servía de algo. Mi nuera era muy buena. Me ayudaba en las cosas de la casa y trataba muy bien a mi hijo. Pensé que todo iba a marchar de maravilla e íbamos a salir adelante juntos. Pero todo tornó mal luego de que mi nuera dio a luz a mi nieta. Comenzó a tener un carácter fuerte y muy exigente con todo. Todos pensamos que era efecto del embarazo y que con los días y semanas se le iba a pasar, pero no. Cabe mencionar que mi nuera había dado a luz por parto natural y no tenía ninguna molestia como lo es cuando es por cesárea. Un día de esos salí al mercado muy temprano y había dejado encargado a mi nuera que avanzara haciendo el desayuno mientras llegaba, pero cuando llegué, no encontré nada preparado. Me dio coraje porque había regresado cansada y no encontrar nada para comer. Fui hacia su recámara. La encontré echadota durmiendo y la bebé llorando. La llamé la atención por su actitud y no dijo nada. Solo me echó una mirada desafiante y como diciendo, déjame en paz. No quise tener más problemas y fui a preparar mi comida junto a la de la bebé, porque de seguro tenía hambre y la madre prefería dormir que preocuparse por la niña. En la noche, al llegar mi hijo, le conté lo sucedido y le aconsejé que hablara con ella para que eso no volviera a ocurrir. No me gusta ese tipo de comportamientos en mi casa y mucho menos que me miren mal a pesar de saber que están en lo incorrecto. Al día siguiente, terminé de preparar mi almuerzo. Fui hacia la tienda únicamente por verduras para acompañar los platos. Cuando llegué encontré a mi nuera fisgoneando por la cocina y un poco sospechosa salió. Cuando serví la comida y al comer todos juntos, me di cuenta que la comida estaba salada, pero yo había preparado muy bien y había agregado la porción de sal de siempre. Pensé que quizá había probado mal, pues justamente estaba un poco resfriada y no podía probar muy bien el sabor de las comidas, pero no era por eso. Mi nuera había sido la que había agregado un poco más de sal para yo quedar mal con la comida. Yo no descubrí eso en ese día, sino que fueron muchas las veces que pasaba lo mismo y no era problema mío al agregar la sal, sino que mi nuera me agarró cólera desde ese día que le llamé la atención y en todas las cosas que yo hacía. Ella siempre trataba de malograrlo para que pensaran que yo lo hacía con malas intenciones para mi familia. Otra vez la encontré tirando la ropa de las ramillas que justamente había terminado de secar, y esa vez sí le increpé a gritos que quién se creía para estar tirando toda la ropa si ya todo estaba lavado. Pensó que como iba a salir no me iba a enterar quién había sido o cómo se había caído, pero cómo es la vida cuando quiere que te enteres a todas formas de algo. Justo había olvidado de llevar el celular y tenía que regresar rápido. Cuando entré, la encontré ahí.
Luego que la grité no supo qué responder. No le quedó de otra que pedirme disculpas y volvió a lavar y secar como debía ser. Desde ese día descubrí y sospeché que las cosas que siempre me salían mal tenía que ver con la intervención de mi nuera. Pero una ocasión hice un comentario mientras desayunábamos, afirmando que si alguno en la casa no quería vivir bajo nuestras órdenes, podían marcharse y responsabilizarse de sus propios gastos. Nadie respondía nada. Únicamente mi nuera me echaba una mirada de vergüenza. Por la noche, mi esposo me pregunta por qué había hecho ese comentario, que dejó sorprendidos a todos en la mesa. Traté de engañarle que simplemente lo dije para recordarles que la casa se respetaba y mientras vivían en nuestro propio techo, tenían que vivir bajo las normas y reglas que nosotros disponíamos. Mi esposo me responde de la siguiente manera: Vieja, no seas tan dura con los muchachos. Ellos todavía andan de malas y no pueden casi mantenerse solos. Mi esposo es bien bueno por esa parte y siempre busca que nos llevemos bien con todos, pero yo no pienso lo mismo. Siento que si alguien nos falta el respeto o se quiere dar de vivo, tenemos que ponerle un alto para que deje de hacerlo, si no con el paso del tiempo terminan aprovechándose de la confianza o de nuestra buena personalidad. Le volví a explicar que únicamente era para recordarles que en la casa mandábamos nosotros y ellos tenían que respetar. Más que todo, era una indirecta para mi nuera, quien se estaba pasando de la confianza malogrando el trabajo que yo realizaba. Se volvió costumbre las peleas con mi nuera, pero sin que se dieran cuenta mi esposo como mis hijos. Ella malograba las actividades que yo realizaba y como no entendía los reclamos de mi parte, también comencé a jugarle sucio con las cosas que ella hacía y muchas veces reí, porque ella no se daba cuenta de lo que yo le hacía, pero sospechaba que yo también estaba haciendo lo mismo que ella hacía. Para ser sincera, esto lo tomé ya como un juego que cuando ella me lo hacía, tenía demasiada ira, pero me pasaba rápido, porque esperaba que ella estuviera haciendo algo para también hacerle lo mismo. Una de esas veces ella se molestó muy feo cuando había lavado una ropa para salir de fiesta con sus amigas, pero cuando su ropa estaba ya seca en las tramillas, lo mojé entero nuevamente faltando algunas horas para que saliera, y cuando se dio cuenta, comenzó a renegar y renegar preguntando quién había sido y que era la única prenda con la que iba a salir. Entró a mi recámara y vino a gritarme diciendo que por qué había hecho eso. Yo no me dejé y también le reclamé por las veces que ella me había hecho y no me iba a quedar así nada más. Me echó una de esas acostumbradas miradas desafiantes y se fue molesta. Yo por dentro me reí, pero luego me sentí mal haberla hecho eso. La cosa es que esa noche no salió y canceló a sus amigas para otra oportunidad. Mi esposo me preguntaba qué tenía mi nuera, porque lo notaba enfadada y miraba mal. Yo le decía que seguro tuvo problemas con nuestro hijo o que no sabía el por qué estaba así. Mi hijo el mayor era mecánico. Quizá al principio no lo dije, pero estaba dando sus prácticas en un taller casi cerca de la casa y hubo días que yo me quedaba sola con mi nuera. Mi otro hijo el menor iba a la academia a prepararse para la universidad. La relación que estaba teniendo con mi nuera ya no era la misma. Se tornó más violenta la situación hasta que mi hijo con mi esposo se dieron cuenta y mi nuera decidió irse de la casa y alquilar en otro lugar con mi hijo para que pudiera vivir tranquila. Yo no comprendo cómo fue que de la noche a la mañana aquella niña me agarró tanta cólera. Al principio estábamos bien, nos relacionábamos de la mejor manera, pero como dicen que nunca llegas a conocer del todo bien a una persona sino cuando convives. Estuvieron viviendo en la casa de un tío que la tenía deshabitada. Estaba casi cerca a unas cuantas calles de donde estábamos. Un tiempo promedio de 3 meses estuvieron distanciados de nosotros, pero al poco tiempo tuvieron que regresar a la casa porque no les alcanzaba el dinero y no podían mantenerse solos. Con mi hijo y mi nuera tuvimos una conversación muy seria y tratamos de conversar y llegar a un acuerdo para de esa forma poder estar tranquilos y poder convivir de la mejor manera. Ellos aceptaron y nos disculpamos por las cosas ocurridas anteriormente. En el año 2017 comencé a vivir diferentes sucesos extraños, como también comencé a adquirir diferentes enfermedades que ningún médico podía curarme. Fue en principios de enero que acá en Piura comenzó un calor insoportable. Llegaba a los 34 grados centígrados.
Comenzaba a tener diferentes malestares comunes como fiebres, escalofríos y gripes. Tomaba muchas pastillas, medicamentos, pero nada de eso parecía quitarme. Estuve como un mes con ese malestar. Algunos días me quitaba y otros empeoraba. Una mañana temprano, decidí ir al seguro para que pudieran examinarme. Estuve sentada esperando mi turno en la cola y una señora comienza a preguntarme qué es lo que tenía. Comencé a contarle todos los síntomas que tenía. Me dijo que como ya tenía un mes con esos síntomas, podía ser TBC y me advirtió que si era eso, tenía que llevar un tratamiento para poder curarme. De otra forma eso iba a matar mis pulmones de a pocos hasta la muerte. Me conmocioné bastante pensar que había la posibilidad que todos los síntomas eran causa de la TBC. Me causó escalofríos y las ganas de entrar con el médico se me escasearon. Traté de mantenerme serena, pero el simple hecho de imaginar que alguna enfermedad de esa magnitud pudiera estar padeciendo causaba que mi autoestima bajara considerablemente. Al tocar mi turno ingresé al pequeño consultorio del médico. Comenzó a observarme y preguntarme si había descuidado mi salud en los últimos días. Le dije que no, que llevaba como de costumbre y de la nada comencé con esos malestares. Llevaba casi un mes y por más que tomaba medicamentos para poder curarme, ninguno me hacía efecto. Luego de una breve examinación en mis mucosas nasales y mi faringe, el resultado salió que era simplemente una gripe común y nada de otro mundo. Me recetó unos medicamentos y me puso 2 inyecciones para poder aliviar todo ese malestar. Me recomendó que me abrigara el mayor tiempo posible, tratara de tomar algunos suplementos vitamínicos para aumentar las defensas. Lo que me recetó el médico me hizo bien por un tiempo, pero solo fueron por unas semanas. Más que resfriado, ahora parecía un terrible dolor de garganta, como si estuviera incrustado una pequeña bola o algo que impedía que hablara claramente y me incomodaba constantemente mientras realizaba mis labores diarias. Fui las siguientes semanas al seguro, pero como es de esperar, me citaron para el mes siguiente. Con tanto tiempo de espera, era prácticamente imposible aguantar el malestar. Con el paso de la semana se me fue quitando ese malestar, por lo que ya no fui a la cita que tenía pendiente. Todo era muy extraño. Me daba algunos malestares que no podía curar con medicamentos, pero con los días terminaba quitándome. Una ocasión eran al promediar de las 5 de la mañana. Me levanté a tomar agua. Estuve bosteceando y a la vez cruzando mirándome en el espejo que teníamos en la sala. Pude ver la figura de una persona que provenía de la puerta de la cocina de donde justo acababa de salir. Era algo deforme. Tenía una mirada profunda y penetrante. Parecía un cuerpo en descomposición. Les juro que grité de miedo en ese instante y giré mi cabeza hacia la dirección de la puerta, pero no pude ver nada más. Era el primer suceso macabro que había tenido en toda mi vida. No podía creer que lo que había visto era algún espíritu, pero tiempo después de lo que les contaré más adelante, comentando a mis amistades cercanas, me dijeron que posiblemente pudo haber sido la presencia de la persona a quien me estaba trabajando el mal daño. Pero no fue solo eso, sino que presenté esa misma figura en varias ocasiones y siempre se aparecía en mis sueños. Se trataba de una persona de sexo masculino. Ese espectro que les comento siempre ha estado presente en todo este tiempo que estaba sufriendo con diferentes tipos de enfermedades y la verdad no entendí el porqué. Otra cosa que me pasó fue una noche que me había quedado sola a dormir en la casa con mi hijo el menor. Mi esposo, mi hijo el mayor y mi nuera habían salido a un compartir que tuvieron con la familia de mi esposo, pero yo no pude ir porque me sentía mal. Mi hijo el menor se quedó acompañándome en la casa por si me sentía recontra mal. En esos días andaba mal del estómago. Tenía fuertes dolores parecidos a los cólicos menstruales y por momentos parecía recibir hincones desde muy dentro. Eran unos dolores que no sé cómo explicar. Dolorosos lo podría definir. Estuve acostada. La hora sí no recuerdo, pero casi medianoche era. Comencé a escuchar unas voces dentro de mi recámara. Eran unas voces que provenían de diferentes partes. Parecían salir de la cómoda donde guardábamos la ropa. Luego parecía del baño. Nosotros teníamos nuestra recámara con baño dentro, y por eso mismo las voces que escuchaba parecían escucharse con un poco de eco. Prácticamente
estaba muy asustada. No tenía fuerzas de gritar ni de moverme. Lo único que tenía que hacer en ese momento fue implorar el nombre de Dios y rezar el salmo en mi mente. Al pasar unos minutos, pude ver cómo la manija de aquella puerta comenzaba a girar. Comencé a tener unos fuertes escalofríos por todo mi cuerpo cuando se abrió la puerta por completo. Y lo que les voy a contar ahora, quizás muchos de ustedes no me van a poder creer, pero aquella misma presencia acercó su cabeza por detrás de la puerta y me echó una sonrisa muy macabra que hasta ahora lo recuerdo, y cada que lo hago, comienzo a tener pesadillas por las noches. Tuve una fuerte impresión al ver aquella presencia y fijarme cada parte de su cara. Tenía la piel arrugada y signos de haber tenido acné muy severo. Los ojos eran totalmente blancos. No sé de dónde saqué fuerzas, pero grité a todo pulmón llamando a mi hijo. Me había desmayado por el susto y cuando desperté, toda mi familia estaba alrededor mío. Me preguntaron lo que había sucedido. Traté de contarles con detalles, pero noté que no me creyeron. Me sentí muy mal porque lo que yo vivía era real y no era solo algo psicológico. Nunca me había pasado cosas de ese tipo, pero realmente lo estaba viviendo y era un infierno, porque en cada parte de la casa, así fuese de día, podía ver esa presencia que no me dejaba en paz. Mi familia pensaba que todo era causa de la edad o cosas de mi imaginación. Ellos no podían escuchar ni presenciar nada de lo que yo sí podía. Me llevaron a clínicas privadas para poder curarme de mi estómago. Mi familia dijo que una posible gastritis era causa de todo eso. Los médicos solo me recetaban medicinas y más medicinas que no hacían efecto. Estuve una semana sin tener esos dolores de estómago. Pensé que todo había pasado, pero la semana siguiente regresó más fuerte y acompañado con dolores de cabeza y vómitos. A medianoche siempre vomitaba en la cama y a mi esposo le causaba asco. Se incomodaba y se iba a dormir en los muebles de la sala. Todas las noches que vomitaba, no podía dormir porque mi esposo se iba de mi lado y tenía mucho miedo ver esa presencia. Podía verlo enfrente de mi cama, al costado o encima. Trataba de volverme loca y comenzaba a gritar desconsolada para que luego mis hijos vinieran a verme. Ellos no sabían qué hacer conmigo y había momentos que les entendía. Cualquier persona pensaría que sufría problemas mentales al poder ver esa presencia constantemente. Cada día y semana que pasaba, sentía que me volvía más débil y frágil. Mi cabello comenzó a caerse sin motivo alguno. La vida que estaba viviendo era muy complicado, pero fui demasiado fuerte al poder soportar todo eso. Una mañana que todos habían salido me quedé con mi nuera. Estuve en cama por los fuertes dolores de estómago y le pedí que me trajera mi desayuno. Eran como las 10 de la mañana y tenía mucha hambre. Normalmente mi hijo el menor era quien me traía la comida a la cama, pero esta vez no pudo. Había salido temprano por temas de estudio. Mi nuera me trajo una taza de avena más una tostada. Le pedí azúcar, pero por más que le llamaba nunca me trajo a la cama. Tenía cólera y pena a la vez. La enfermedad que tenía me estaba haciendo sufrir demasiado, más que no podía levantarme de la cama. No tuve otra opción que tomar mi desayuno sin azúcar, pero juré que cuando me recuperaría, me las iba a cobrar todo lo que me estaba haciendo. Muchas veces pasó lo mismo con ella. En vez de ayudarme por mi condición, trataba de hacer las cosas al revés y todo eso me perjudicaba. Tuve cierta desconfianza de ella. Siempre me trató mal desde aquel día que le grité por no preparar el desayuno. Comencé a acudir a las iglesias y a encontrar cura en la palabra de Dios. Cada que iba de visita, regresaba a casa un poco mejor. Por otro lado, mis hermanos comenzaron a notarme muy mal y preocupándose por mi salud. Comenzaron a llevarme a más médicos para poder encontrar la cura para mi estómago, hasta que uno de ellos me detectó cáncer de estómago en fase 4. Esa noticia me puso muy mal. Los médicos dijeron que tenían que hacerme quimioterapias y radioterapias. Dependiendo de eso, me someterían a una cirugía que no estaban seguros que iban a tener éxito. Con esa cirugía, corría el riesgo de no poder soportar y muriera paulatinamente. Mi familia sí quería que me hicieran lo que el médico nos recomendó, a pesar de las consecuencias y riesgo a lo cual me iban a someter. Pero mis hermanos no quisieron.
Estaban seguros que no iba a poder soportar por lo fuerte que era esa operación. Dijeron que muchas veces las quimioterapias te empeoran y te debilitan más, lo que provoca las muertes a corto plazo. Hubo ciertas peleas entre mi familia y mis hermanos, pero a pesar de todo, mis hermanos no dejaron que me llevaran a realizar esa operación recomendada por el médico. Ellos dijeron que tenían miedo que después de las sesiones no logre salir bien. Yo, muy confundida, no sabía qué hacer. La tristeza al saber que estaba a un paso de ir a la tumba provocaba que mi autoestima y las ganas de vivir redujeran a su punto mínimo. Mis hermanos comenzaron a acudir hacia brujos, chamanes y curanderos, pero hubo uno de ellos que les dijo que yo era víctima de brujería y que no iba a pasar viva de ese año. Me tenían envuelta con tierra de panteón y eso era muy peligroso. Justo le indicaron que la persona a quien había hecho todo eso vivía junto a mí. Había enterrado algo en el jardín dentro de la casa donde yo siempre solía estar. Esa figura que siempre podía ver era parte del trabajo que estaba dentro de la casa. Solo yo podía experimentar esos sucesos porque el trabajo estaba destinado únicamente para mí. Me iba a volver loca con su presencia todos los días hasta acabar con mi vida, más aún con el cáncer de estómago que me habían detectado. Fue ese mismo día, tras salir de la casa del curandero, vinieron hacia mi casa a contarme todo y a escarbar en mi jardín para verificar que lo que decía aquel hombre era cierto. Hallamos un frasco lleno de tierra de panteón que contenía mi foto y otras cosas más. El curandero recomendó que lo llevaran hacia su consultorio, pero sin tener contacto directo con ese frasco. Mi familia se quedó sorprendida por todo eso. Mi nuera no se encontraba en ese momento. Tuvimos que esperar a que viniera para poder confrontarla y nos dijera toda la verdad. Todas las sospechas estaban sobre ella. Gracias a mis hermanos es que pudimos saber quién estaba detrás de todo el mal que estaba viviendo. Mi hijo el mayor le marcó y le pidió que viniera a casa urgente, que lo necesitaba. Cuando llegó nos miró a todos sorprendida. No se entendía lo que pasaba. Buenas tardes. Saludó a todos y se dirigió al lado de mi hijo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué están todos con esas caras? Susurraba tratando de comprender la situación. Valentina, dime qué has hecho. ¿De qué cosa hablas? No te entiendo. Habla despacio, por favor. Dime qué es lo que está pasando, que no entiendo nada a qué te refieres. Mis tíos acaban de ir a un brujo curandero y les ha contado que tú estás detrás de todo lo que está viviendo mi mamá. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Por qué dicen todo eso? ¿Acaso tienen pruebas de lo que han dicho? Mi hijo le preguntó qué cosa había enterrado en el jardín. Ella dijo que nada, que seguía sin entender. Entonces mi hijo dijo que íbamos a excavar en el jardín. Ella se puso nerviosa y dijo que para qué íbamos a hacer todo eso. Cuando nos estábamos dirigiendo, ella trató de impedir diciendo que íbamos a malograr el jardín. Estaba claro que su actitud lo delataba completamente. Ahí fue que le enseñaron el frasco y ella se quedó completamente fría. Su color de piel cambió a blanco. Su cara se caía de vergüenza y comenzó a darle unos temblores por todo su cuerpo. Comenzó a llorar y no sabía qué decir. Todos nos decepcionamos de ella y la corrimos de la casa. Se fue llorando y pidiendo disculpas. Ahora solo quedaba acudir con aquel señor llevando ese frasco. El curandero afirmó muchas veces que ese trabajo estaba inacabado, por eso es que tardó en hacer efecto y acabar con mi vida. Nos confesó que si yo no moría pronto, la que iba a terminar muriendo iba a ser mi nuera. Cuando no se hace bien el trabajo, puede regresar hacia tu persona. Fue lo que mencionó el señor. Luego que pasó todo eso y el curandero hizo su trabajo, comencé a recuperarme y estar tranquila. Ese cáncer que tuve se me quitó por arte de magia y los médicos no comprendían. Aquel espíritu que podía ver todas las noches era precisamente el dueño de la tierra con el cual estaba mi foto envuelta. Habían perturbado su tranquilidad y solo buscaba venganza a través de mí. Mi hijo y mi exnuera comenzaron a hacer papeleo por la tenencia de mi nieta.
Yo comencé a acudir a las iglesias y me arrepentí de todos mis pecados que cometí. Ahora solo estoy metida en la palabra de Dios y por nada del mundo dejaré de acudir a Él.